Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por Qatari Sustainability Graduate School, la escuela de graduados enfocada en sostenibilidad. Yo soy Lola Berna, una de las coordinadoras docentes, y hoy tengo la suerte de presentaros a Claudia Tridapalli. Es consultora para negocios estratégicos, para desarrollo personal y en sostenibilidad. Estamos deseando escuchar de ti, Claudia, la intersección entre todas estas áreas. El webinar consistirá en una presentación de 30 minutos más o menos, igual un poquito más, y unos 10-15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla en el chat e intentaremos resolverlo al final. Muchas gracias a todos por atender el webinar y sobre todo gracias a ti, Claudia, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Lola. Estoy encantada, claro, de estar aquí. Vamos a hablar de algo que me encanta mucho hablar, tanto que seguro que voy a pasar un poco de los 30 minutos que tengo. Voy a dejar espacio para preguntas al final. Déjame ya compartir aquí la presentación que tengo, porque así ya empezaremos. Pueden ver, ¿no? Sí, vale, gracias. Entonces, realmente es un asunto que me encanta. Yo tengo experiencia práctica de algunos años trabajando con sustentabilidad en empresas grandes, de implementar, desarrollar estrategias y todo más. Elegí realmente dedicar mucho de mi profesión a esta parte de sustentabilidad. Pero también hace algunos años decidí o elegí añadir a mi profesión la parte de desarrollo personal, que me encanta también mucho. ¿Y qué hago hoy? Juntar mucho las dos cosas. Cómo acelerar esa transformación hacia la sustentabilidad a través de nuestras propias transformaciones. Entonces, el tema del webinário que quero trazer hoje é muito direcionado a nós outros, autoconhecimento, com este enfoque de liderazgo de dentro hacia afuera. Mi principal objetivo é trazer alguns estímulos, algumas chispas, algumas ideias para que tu lleves contigo depois, porque realmente em meia hora não é tempo suficiente para transformar realmente, não? Então, levará contigo algumas coisas para que tu sigas com tus próprias transformações. E claro, pode ser também que muitas das coisas que vamos falar aqui, tu já sabes. Pero vou te invitar duas coisas, se este é tu caso. Primeiro, há um espaço grande entre saber, conhecer e realmente aplicar. E temos que dedicar muito esforço para reduzir este espaço. Então, quizás tu estás neste caso, que já tienes o conhecimento, pero necessitas essa motivação a mais para realmente aplicar. O segundo caso, que quizás já aplicas, pero como se pode melhorar, como sempre, e também transmitir mais este conhecimento. Se é um conhecimento que já temos, mais pessoas realmente necessitam. Muitas vezes eu penso como me gostaria de que alguém, de quando eu era mais jovem, não? Que tivesse já este conhecimento. Então, ajudar a transmitir mais todo este conhecimento. Eu elegi duas coisas principais para esta parte de liderazgo de dentro hacia afuera, conectado a nosso autoconhecimento. Vamos falar, primeiro, um pouco sobre o autoconhecimento e o liderazgo, e depois estes dois tópicos que eu considero importantes como base para as transformações. Um é a mente e nossos modelos mentais, como criamos nossos pensamentos, e a parte de emoções. Autoconhecimento. Quizás já has escuchado alguma vez em tu vida, nos últimos anos, em realidade, que estamos nos aproximando da era do autoconhecimento. Dizem que hoje estamos na era da informação, que tem sentido, não? Porque a quantidade de informação que há hoje em dia disponível, temos reto muito grande em gestionar hoje em dia esta quantidade de informações. Hasta, por exemplo, algo que me impressiona hoje, que me gusta muito, temos disponível hasta conhecimento
de, por ejemplo, universidades grandes como Harvard, Stanford, ¿no? Que tiene conocimiento de años y años, que antes eran mucho más limitados nuestro acceso, hoy ya tienes acceso gratuito a cursos y a estas informaciones. Entonces, imagina la era realmente de información que estamos viviendo hoy. Pero ¿cómo gestionar todo esto? Autoconocimiento nos ayuda mucho a esta parte de gestión. Hace poco tiempo, yo estaba viendo un programa en la tele llamado Jeopardy. No sé si vosotros conocen o ya han visto. Si no han visto, es fácil de entender, quizás has visto otra cosa parecida, que es un programa de competición. Entonces, los participantes tienen que contestar preguntas de temas variados, de conocimiento general, de ciencia, de literatura, estas cosas. Y tienes que contestar quién conoce más, ¿no? Es que tiene el premio al final. E eu estava impressionada com realmente o conhecimento dessas pessoas, como sabiam de tudo e a velocidade que contestavam. Contestavam muito rápido, sabiam tudo isso assim, sem pensar. E mirando, não, vendo este programa, pensei, imagina se foram perguntas de autoconhecimento. Como seria? Perguntas como, ¿qué estás sentindo agora? ¿Qué emoção tienes? ¿Por qué tienes estas emociones? ¿Qué hábitos menos productivos que más te limitan que tienes en tu vida? Y yo creo que sería mucho más difícil, ¿no? Quizás encontrarían la respuesta, pero tardarían más. Y si tú paras para pensar, realmente fuimos educados, entrenados a entender lo que se pasa fuera. Entendemos mucho más los porqués de las cosas que pasan fuera y mucho menos las cosas que pasan dentro. E é um mundo, é um outro mundo que passa aqui dentro. Está passando todo o tempo, mas não levamos a atenção. Então, muito de minha invitação hoje é para levar mais nossa atenção hacia dentro, porque realmente vamos encontrar muitas coisas interessantes e muitas respostas. Claro, não é fácil. É um caminho para toda a vida. Não é algo que tu vas dedicar um ano de tu vida e já tienes. Não. Estamos cambiando a todo momento. Então, isso significa que a todo momento tienes que estar revisitando tu autoconhecimento. Então, é persistência, é motivação. Para mim, principalmente, curiosidade. Esta curiosidade que, com o passar dos anos, acabamos perdendo. Não? De niños, temos muito mais. E esta curiosidade de perguntar muito mais os porquês, com tantas coisas que temos que fazer, a vida queda tão automática com o tempo que não paramos realmente para perguntar um pouco mais estas coisas. Então, não é fácil. Alguns desistem por isso. Mas quando tu encontras realmente a motivação, é muito interessante. Tu realmente descobres muitas coisas. E como é, então, este autoconhecimento com o liderazgo? Possivelmente já has escutado, leído, estudado algo sobre liderazgo. Como há teorias diferentes. Muitas teorias. Qual é a melhor teoria, o melhor estilo de liderazgo? Não é este o ponto. Mas é interessante perceber que esta era do autoconhecimento, percebemos em muitas destas teorias também. As novas teorias de liderazgo consideram muito mais o lado personal, estes soft skills, não? Quizás has visto em 2020 este relatório do World Economic Forum, do futuro, de las 15 habilidades para 2025, estas que tu vês aqui. Se tu paras para perceber, mira a quantidade de habilidades que estão identificando para um futuro que já é muito do presente, não? Então, desde o primeiro, que é a parte de pensamento analítico, que não necessariamente é do autoconhecimento, mas a forma que entendemos de como pensamos está muito relacionado em nosso pensamento analítico.
pensamento crítico, esta curiosidade de perguntar, de desafiar as ideias, resolução de problemas complejos. Este aqui de la derecha, el 9, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, que entendemos muito durante este ano, não? De toda a situação que estamos passando. Inteligência emocional. Hasta se tu trabalhas com sustentabilidade, todos são importantes, mas estes dois aqui para mim chamam muita atenção. Resiliência. Se, por exemplo, tu já trabalhas com sustentabilidade há muito tempo, possivelmente já tens uma resiliência mais avançada, porque é algo que necessitamos muito, não? Qualquer transformação grande, não passam assim, não? As transformações são em fases, então temos muito esta resiliência. Inteligência emocional, porque não é fácil. E gestionar, direcionar bem tus emoções realmente é fundamental. Então, toda esta parte de autoconhecimento está cada vez mais claro a importância para o liderazgo. E mesmo estas teorias mais antigas, como por exemplo, liderar por el ejemplo, não ser el ejemplo para os demás, que é muito relacionado com a forma como tu te comportas, a forma como tu te expressas. E mesmo que tu não queiras ser o exemplo, tu sempre serás para alguém. Sempre. Não quero ser exemplo, será? Se tu eres um líder, as pessoas estarão mirando, percebendo e copiando. Assim como, mesmo que tu não eres um líder, também estamos influenciando todo o tempo as pessoas, não? E também estamos sendo influenciados, mesmo que não sabemos, não estamos percebendo. Estamos todo o momento copiando algumas coisas. A força do grupo. Depende do grupo que tu estás, tu acabas absorvendo muito do grupo. Muita coisa de forma inconsciente. É importante entender que é inconsciente. E aí que entra um pouco em la forma como pensamos. E entender a forma como pensamos nos leva a um outro nível sobre autoconhecimento. Então, vou deixar aqui uma pergunta. Qual é o percentual de tus atividades diárias que são executadas de forma automática? Ou seja, não é totalmente consciente para ti. Pensas um pouco. Quanto tu crees que é o percentual de atividades de tu dia que não é automático? No, perdona, que é automático. Vou deixar aqui o número de um estudo científico de 2018, de la neurociência. De 96 a 98% de nossas atividades diárias não é exato, não? É impossível medir o exato, aproximado. É elevado, é alto, não? Pero claro, dentre estas atividades se considera, por exemplo, tu digestão, não? Depois de comer. Não estás pensando em como fazer, tu solamente executas. Pero há outras coisas, não? Por exemplo, aqui eu estou falando, estou movendo aqui as mãos todo o tempo. Não estou pensando, é algo natural. E tu estás executando um montão de coisas aí também. Outro exemplo interessante, conduzir um coche, que ao início não é difícil, não é tão automático. Depois, tu não pensas mais, tu solamente conduzes, tudo é automático. E necessitamos destes automatismos, porque temos energia limitada no cérebro. Não? O cérebro utiliza uma grande parte da energia, principalmente para pensar, para estar realmente consciente. Então, necessitamos ter esta quantidade elevada de coisas inconscientes para viver. Não é que agora tu vai estar consciente de todo. Sempre teremos o lado inconsciente. Agora, que influencia? Estamos realmente conscientes de todas as coisas que influenciam nossas atividades automáticas, nossa forma de pensar, nosso comportamento? Não sabemos exatamente todos, podemos estimar alguns fatores, mas é sempre uma somatória de experiências, de conhecimentos, hasta de la genética.
¿no? Que influyen en la forma de ser y que no estamos totalmente conscientes. Entonces, voy a utilizar un ejemplo que me gusta. No sé si aquí, no sé dónde es la mayor parte de las personas que están aquí. Yo soy de Brasil, ya le puede percibir, ¿no? En mi acento, pero en Brasil se habló mucho de esto. ¿Alguien ha visto esta foto? No sé de cuánto tiempo, algunos años atrás, ¿no? Una foto de un vestido. ¿Qué color tiene este vestido? Yo no sé si puedo acceder aquí a mensajes para ver si las personas podrían escribir. Pero para acelerar e não perder tempo, vamos fazer o seguinte. Não hace falta me dizer, pero piensas, que color é esse vestido? Para muitas pessoas, é azul e negro. Para outras, é branco e dourado. E isto, na internet, foi uma confusão. Não, é branco e dourado, não é azul e negro. Como pode uma coisa que para nós outros é tão tangível como color, ver tão diferentes? Não é de azul oscuro para claro, é de azul oscuro para branco, é de negro para dourado, é muita diferença. E por que vemos os colores diferentes? Lo que nos dizem, a teoria por detrás, é que esta foto tem uma dúvida por detrás. Quando vemos esta foto, nosso cérebro tem que fazer uma interpretação, que é de la luz. Algumas pessoas miram a foto e interpretam que a luz é a luz do sol. E outras é que é a luz aqui interna, ¿no? De um espaço interno. E depende da luz, colores cambiam, a forma como vemos cambia muito. Então, depende do automático que tu has criado em tu cérebro em algum momento de tu vida, tienes um filtro, um processo automático, que ao ver o vestido, vês um color diferente. Eu creio que há algum mensagem, deixa-me ver, azul e verde escuro, alguém ha visto, branco e dourado, Borja, branco e dourado, amarillo e branco. Mira a quantidade diferente de colores, não? Que vemos. Então, imagina algo que é tão tangível para nós outros, color. Já não é o mesmo. Imagina para outras coisas mais sutis, não? De como sentimos, ou de como pensamos, de las interpretações. Cada um tem sua história, sua experiência e criamos inconscientemente coisas realmente totalmente automáticas. E estamos a todo o momento, todo o tempo, estamos utilizando e criando novas interpretações, totalmente automáticas e inconscientes. Vou dar um exemplo mais. Se tu já has visto esta imagem antes, que vês agora, tu já vês e já sabes o que é. Se tu nunca has visto antes, busca agora algo nesta imagem. Há algo aqui. Vale? Então, se é a primeira vez que vês, quizás é difícil. Possivelmente, tu não verás. Pero se tu não vês nada, prepárate, porque vou ensinar o que é e tu nunca mais verás a imagem da mesma forma. Vale? Então, prepárate. É um perro bebendo água. Agora, se nota, não é exatamente, pero vale, se nota, se vê. Agora, tu cérebro está formando uma nova interpretação, está registrando este novo automático, e se eu vuelvo, antes, agora tu já vês o perro. E pode passar 1 ano, 2 anos, tu seguirás vendo o perro, porque já está. Nos apegamos a essas interpretações. Isso passa com muitas outras coisas, nos apegamos a ideias, a formas de pensar que quizás aprendemos há muitos anos atrás. E seguimos, é a verdade absoluta, e algumas vezes não é. Então, esta criação que estamos todo o tempo com interpretações, esses modelos mentais, estas crenças que temos, paradigmas que temos, muitos são inconscientes, pero mesmo inconscientes estão a todo o tempo influenciando a tomada de decisão, tus atitudes e comportamentos. Todo o tempo.
Por isso a curiosidade, a importância de estar com a curiosidade e buscando um pouco mais os porquês, buscando identificar em ti mesmo tus modelos mentais, tus interpretações. E eu não traduzi esta aqui da esquerda porque não me pareceu muito interessante em espanhol a palavra, que é learners versus knowers. Os learners são as pessoas que têm a mentalidade de aprender. E os knowers, as pessoas que têm mentalidade de saber. Que é, eu sei porque já passei por isso, já tive a experiência antes e é assim. Esta é uma mentalidade que limita muito, porque as coisas, como vimos, não são exatamente como percebemos às vezes. Então, a mentalidade de estar sempre aprendendo e questionando, desafiando tuas próprias ideias é importante. Busca por tus modelos mentais, não por los buenos ou malos, ou classificar. Que é um modelo mental bueno ou malo que tenho? Não é isto. Não é qual é o correto ou o malo. É o produtivo ou não produtivo. Que é produtivo para ti, faz manter. Não é produtivo, que não te sirve mais, não? Porque o que tem sentido hoje para ti, no futuro não tem mais sentido. Então, estar sempre revisitando tus modelos mentais, tus crenças, para desenvolver, criar outros, que agora vale mais a pena para ti. Tem sentido? Aplicando agora para a sustentabilidade. Hablamos, nós estamos no mundo da sustentabilidade aqui. Então, imagina, é uma tarefa de casa para levar para ti. Quais são tus modelos mentais não produtivos para o avanço da sustentabilidade? Tanto personal como profissional. Vale? Vou dar um exemplo. Trabalhando com sustentabilidade, implementando estratégias por muitos anos, e escutei muitas coisas como sustentabilidade é difícil, sustentabilidade tarda mais, ou é mais caro. São todos modelos mentais que muitos têm com relação à sustentabilidade. Muitas vezes conscientes, não? Pero mesmo conscientes, é tão forte na pessoa que, claro, que afetará a forma. Imagina, por exemplo, um engenheiro que vai desenvolver um produto e tem que añadir sustentabilidade. Se eu tenho uma mentalidade que é difícil, será mais difícil. Então, saber os modelos mentais de tu equipe, das pessoas que tu estás trabalhando, direciona para que tu puedas desmistificar esses modelos mentais, que quizás não são verdade. Pero, ao mesmo tempo, identificar tus próprios. Por exemplo, eu estava pensando nisto e pensei exatamente em meu modelo mental relacionado a isto. Por minha experiência e por haver escutado tanto, sustentabilidade é mais caro, sustentabilidade é mais difícil. E eu já creio que quase todos pensam nisto. Mas não é assim. As coisas cambiam, tenho que estar aberta, não, a escutar da pessoa. Então, se queres influenciar com algo, assegura-te que não estás apegando realmente a tuas próprias experiências passadas e conecta-te com realmente o momento, com a pessoa que tu estás falando no momento. Descubre os modelos mentais do momento. Tarefa de casa, conectar sustentabilidade e utilizar todo este tópico de modelos mentais para acelerar a transformação da sustentabilidade. Sei que já casi no tengo más tiempo, porque hay un montón de contenido, pero vamos a encontrar una forma de pasar el principal. ¿Por qué? Emociones. Por más que estoy separando modelos mentais y emociones, no están separados, ¿vale? Utilizamos esto porque es más fácil de entender. Pero pensa que hoy ya sabemos que cualquier decisión que tú hagas, que tu pensas que é totalmente racional, estou utilizando só a minha razão. Não, é mentira, não estás. Sempre há o emocional. Já se sabe isso, o emocional sempre tem um peso grande também em tua tomada de decisão. Principal, vou tentar aqui sumarizar o principal que me gostaria de explorar de emoções. Emoção é algo que en el máster, por ejemplo, sustentabilidad es algo que entraremos mucho más en detalle porque hay muchas estrategias importantes para que tú
entendas qué hacer con tus emociones. Importante es saber que todas las emociones son importantes, todas. Las que tú consideras buenas o malas, todas. Las emociones nos mueven, es un impulso, ¿no? Trae movimiento realmente para ti. Entonces, por ejemplo, estamos en una crisis ahora. Entonces, escuchamos mucho más decir que la crisis es importante porque es el momento que se inova mucho, ¿no? Que mucha cosa nueva realmente surge de la crisis. ¿Pero por qué? Porque es difícil. Si fuera fácil, no habría nada. Tú estarías sentado esperando la crisis pasar. Pero porque no es fácil, tienes un desconforto, isso te lleva a hacer algo. Entonces, mesmo la emoción que no es agradable, claro que no es, pero tú utilizas exactamente como un movimiento para salir de esto. Tienes que saber utilizar e entender que siempre haverá un momento que estarás en un desconforto y esto trabajarás para salir. E é importante conectar com que estamos falando de liderazgo, porque se o liderazgo tem um papel importante ali em ser um exemplo, depende da forma como tu gestionas tus emoções, estarás influenciando muito a forma como tu, no, el equipo, as pessoas ao redor de ti estarão gestionando. E eu quero passar, no pouco tempo que tenho, uma estratégia de sustentabilidade, porque não é fácil. Imagina tú un líder con un montón de cosas para hacer, un montón. Ya estás con cosas retrasadas para hacer, no has tenido un día muy bueno y una persona llega para ti con un problema y un problema que tú ya habías dicho que pasaría y que deberían hacer algo y nada fue hecho. Imaginas la situación. Es mucho fácil, es muy fácil nos perder en la emoción del momento. Entonces es fácil conocer la teoría, pero aplicar es difícil. Hay una estrategia direccionada a la fisiología de las emociones. La ciencia de las emociones nos enseña que hay tres partes que funcionan juntas. La fisiología, como tú sientes tu cuerpo, el mental y cómo tú expresas las emociones. Y todo está interconectado. Importante saber que la emoción no funciona como la razón. La razón, el racional, tú leas algo, entendes y aprendes. La emoción no es así. La emoción aprende por repetición. Entonces, tú puedes saber algo y no puedes no expresar de esta forma o cambiar tus emociones porque no es saber. Tienes que lograr ejecutar várias vezes. E não é lograr uma vez. Pode ser que uma vez has passado uma situação e que has percebido, que bem, gestionei bem a emoção, já aprendi, já sei. E passa uma vez mais e não podes executar o mesmo. É porque não é assim. É a repetição, tienes que lograr muitas e muitas vezes. Então, uma técnica que te ajudará muito es asociada a ese sistema de lucha o huida que tenemos, que quizás hayas escuchado, que viene de nuestra evolución, la evolución de los humanos, que antes, cuando veíamos un peligro como un animal grande, algo así, el cerebro envía un mensaje para el cuerpo y prepara el cuerpo para la acción de luchar, ¿no? O huir. ¿Y qué pasa en el cerebro? Es que la amígdala, que es la parte del cerebro más responsable para esta parte emocional, es la que recibe primero este estímulo y envía comando o mensajes para todo el cuerpo hasta el córtex prefrontal, que es esta parte aquí del cerebro, que es la parte de la razón. Y el mensaje que da es que bloquea. Entonces, cuando tú estás con una emoción muy fuerte, ¿qué pasa? Tú no puedes pensar bien. Si estás ansioso, nervioso, por ejemplo, para hablar en público o en una discusión con alguien, tú vas a hacer cosas que después tú te arrepientes. O tú quieres hablar algo y no encuentras más en tu cerebro. La información tú no puedes acceder más porque no estás pensando bien. Esto que pasa en tu cuerpo. Es lucha, el sistema de lucha o huida que la amígdala tiene un papel fundamental.
Entonces, un montón de cosas pasan en tu cuerpo está en ese sistema de lucha o huida. Las pupilas dilatan, respiración queda superficial y rápida, aumenta el sudor, cortisol aumenta, sistema inmunológico baja, un montón de cosas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Si yo pido para ti ahora, dilata la pupila, dilata tu pupila, ¿puedes? O prueba a aumentar el sudor, só por el comando, si tú puedes. No tenemos acceso a eso, ¿no? Pero si yo pido para ti, respira profundamente. Sí, es posible, ¿no? Y esto que es la técnica que accede a las emociones. Porque cuando tú cambias tu respiración, tú cambias todo este sistema. Está tudo conectado. Entonces, si tú puedes cambiar la forma como respiras, tú vas a cambiar también todos los otros efectos. Y esta es la técnica que actúa directamente en tu fisiología y que acaba afectando la forma como tú sientes. Hay una forma interesante de clasificar la respiración en velocidad y ritmo. Cuando juntas esos dos fatores, trabajas los dos, tú puedes acceder a estados emocionales diferentes. Entonces, por ejemplo, una respiración rápida y sin ritmo es asociada a estrés y ansiedad. O sea, cuando tú estás ansioso, naturalmente tu respiración es rápida y sin ritmo. Cuando tienes una respiración rápida y con ritmo, energía y entusiasmo, motivación. Si es una respiración lenta y sin ritmo, apatía y depresión. Lenta y con ritmo, a bienestar y calma. Entonces, muchos de los ejercicios respiratorios que tú ves hoy en día, en el yoga, por ejemplo, trabaja mucho eso de te llevar más próximo a estados emocionales diferentes. No es que solo de respirar resolverás todos los problemas, no. Te lleva más cerca de estos estados diferentes. Y piensa el siguiente, si tú respiras bien, tú no dejas la amígdala bloquear tu cérebro pensante. Entonces, si tú estás en un momento de estrés elevado, nervioso por algo, no estás pensando bien. Si tú estás respirando bien, podrás mantener el cerebro funcionando bien y tus actitudes, tus decisiones serán más racionales y no solo por el emocional. ¿Tiene sentido? Veo algunas personas, ¿sí? Dejo aqui como sugerência um vídeo que me gusta, um TED Talk de Alan Watkins. Tem 2 partes e ele tem outros também, que faz alguns exercícios e algumas coisas interessantes sobre isto. E será que tenho tempo para fazer um exercício de respiração? 7-3. É rápido. Vamos fazer Sí, uno solo. podemos, ¿Sí? sí. Vale. Porque, de verdade, eu me gostaria muito de haber sabido de esto hace muchos años, porque si tú puedes ejecutar en el momento correcto, percibirás que realmente tiene diferencia. Esto ya está científicamente realmente comprobado hoy en día. Vamos probar, voy a dejar aquí 2 ritmos, vamos a utilizar solo uno. Vamos a utilizar el segundo, pero déjame explicar el primero. El primero ritmo llamamos ritmo cuadrado, o 1-1-1-1, que es interessante para que tu utilizes quando estás antes de um evento importante, por exemplo. Necessitas estabilizar. É um ritmo que te estabiliza. Como funciona? Vamos a ser rápido comigo. Las 4 fases es inspiración, retención con aire, exhalación y retención sin aire. ¿Vale? 4 segundos para cada fase. Entonces, inspira en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retiene el aire. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Y sin aire. 1, 2, 3, 4. Hay outras coisas também da respiração profunda e outras coisas. Pero para manter simple. Ritmo.
Es el principal. No es ejecutar una vez. Vas a hacer varios ciclos por al menos 3 minutos, 4 minutos. Percibirás que estarás diferente. Pero necesitas dar tiempo para que el sistema ajuste. Entonces, el ritmo cuadrado te da estabilidad. Puedes hacer con más segundos, ¿vale? Cuida si tienes presión alta, cosas así, para no hacer una retención con aire muy elevada. Tienes que hacer bajo. Y el otro, que es una exhalación larga. Entonces, vamos a hacer muy rápido. Quiero que tú inspire en 4 segundos y exhale en 6. Vas haciendo por tu cuenta ahora, inspira en 4 y exhala en 6. Mejor si utiliza solo la nariz para respirar. Y sigues ejecutando enquanto yo sigo hablando un poco más. Y así ya vas a percibir quizás algunos cambios. Este ritmo es para te acalmar, te trae un estado de más calma. ¿Por qué? Una exhalación más larga, ¿qué pasa con tu cuerpo? Cuando inspiramos, activamos nuestro sistema simpático, que es el sistema que es más relacionado a lucha y huida que vimos. Cuando exhalamos, estimulamos el sistema parasimpático, que es más realmente el sistema acionado cuando estás en un estado de más calma. Entonces, estás con una exhalación siempre más larga, estás siempre estimulando más tu sistema parasimpático. Y si tú sigues ejecutando este ritmo por más tiempo, te sentirás, por ejemplo, más calmo. Entonces, son ritmos que vas a utilizar antes de algún momento importante que tienes. Pero lo más importante de todos es entender que cualquier situación que tú estés, que tú sientes que estás te perdiendo en tus emociones, perciba como estás respirando. Estará superficial, rápida. Respira algunas veces, no solo una vez, porque no hace diferencia. Sigue respirando bien y percibirás que tu cerebro seguirá funcionando mejor y tienes muchas más chances de seguir respondiendo a las situaciones de una forma más productiva. Entonces, para finalizar, yo sé que fue rápido. Las emociones siempre estarán contigo, tienes que aprender a utilizarlas a tu favor de forma productiva. Y un recuerdo, esto que hablamos no es solamente conocer y entender, no es suficiente. Tienes que aplicar. No es suficiente saber que tienes que respirar bien si tú no respiras. Entonces, si tú sabes de eso, utilizas. Después dime, me busca LinkedIn, Facebook, donde quieras y me cuenta porque realmente funciona. Y haz de todo este conocimiento un nuevo hábito. Este es el principal, sea de las emociones, sea de tus modelos mentales. Sigue buscando tus modelos mentales no productivos y vas cambiando constantemente. Muy bien. Es esto que tenía para compartir. Ha sobrado un poco de tiempo para preguntas. Perfecto, ha sido perfecto, Claudia, muchísimas gracias. Estoy calmadísima después de la respiración. Muchísimas gracias por la presentación. Me ha gustado mucho la conexión entre emociones y acción, ¿no? Creo que a partir del COVID y con la emergencia climática que tenemos también, esto tiene que ser claro, ¿no? Que toda la frustración que hemos vivido tenemos que aplicarla en algo, no sé, también que está muy relacionado con la resiliencia de hacernos fuertes los que estamos en sostenibilidad, dices, y muchas más sectores, pero nos creamos sabiendo todo lo mal que está el mundo, hay que seguir, ¿no? No sé, ¿qué opinas? Sí, si alguien quiere hacer preguntas, el chat está para eso. Bueno. Pueden preguntar, curiosidades, dudas, opiniones. Sí, cómo os ha afectado la respiración, si os ha ido bien. Sí, porque sé que fue rápido, ¿no? No, pero está muy bien. Sí. Y mismo hasta los modelos mentales, ¿no? Todo es difícil, no será fácil identificar. Hasta porque tenemos muchas distracciones durante el día, durante todo el tiempo. Nuestra cabeza, nuestra mente está pensando en mucha cosa al mismo tiempo. Entonces, dedicas un esfuerzo. No estarás buscando modelos mentales no productivos. Déjame hablar mejor. Tus modelos mentales no productivos no estarán sin esfuerzo, solamente vas a identificar del nada, sino necesitas esfuerzo, necesitas
cuestionar un poco los porqués, ¿no? No dejar las distracciones tomar en cuenta de ti. Desde luego. Enfocar la mente. Y es muy difícil ahora con todas las distracciones que tenemos, con toda la información. Cuesta mucho entenderlo y asimilarlo, ¿no? Estamos viviendo mucho en el automático, ¿no? Y es esto que hablamos, es normal vivir en el automático. Tenemos de nuevo energía limitada y vamos viviendo así, automático. Pero hay momentos, sí, que debemos parar y refletir. Incluye en tu día, por ejemplo, momentos para parar, para refletir. Y yo tengo que me recordar a veces, estoy tan motivada que estoy aquí y no paro. Pero es peor. ¿Y te lo recuerdas, algún truco en ese sentido? ¿Cómo te recuerdas a ti misma? Tengo que parar. Ahora mismo no debería estar. Hay los trucos de realmente poner un tiempo para ti, ¿no? De buscar en el... voy a hacer aquí 1 hora y voy a parar 10 minutos, por ejemplo. Hay algunas personas que dicen que tienes que parar 5 minutos o menos a cada media hora, por ejemplo. Tienes que buscar también, yo creo que tu forma, pero esa es una forma de mirar y ver cuál es el tiempo, ¿no? Marcar realmente el tiempo para ti. Pero hay también las otras técnicas que sí ayudan mucho, que seguro que aquí, si no practican, ya han escuchado antes, que es el mindfulness, meditación. Sí, cambian tu cerebro. También está probado que la práctica con disciplina de estas técnicas cambia físicamente la estructura de tu cerebro y hace con que tú puedas estar más enfocado. Entrenar concentración. Y puede ser pro mindful meditación o otras cosas también. Entrenar estar concentrado, porque no es nuestro natural. Y cuando tú estás más presente y concentrado, es más fácil identificar el momento de parar, es más natural. Como, por ejemplo, parar de comer, que algunas veces es difícil, ¿no? Si Pues estamos sí. distraídos, comemos un montón, ¿no? Pero si estás comiendo más consciente, vas a percibir, yo creo que ya fue, ahora ya es hora de parar. Es más o menos la misma cosa. Es un gran ejemplo, sí. No sé, ahora que con tantos estímulos que queremos todo y comemos. Sí. Sí, adelante. Yo quería hacer una pregunta. Primero de todo, bueno, gracias a todos. Gracias, Claudia, por tu explicación, por todas las explicaciones. En el mundo en el que vivimos y con esta inmediatez, y tú lo decías, ¿no? Pero hablando de la globalización, ¿cómo ¿no? Globalización, inmediatez, pandemia, es decir, con todo lo que nos está ocurriendo, con lo que hablan hoy incluso de que la tendencia hoy es que no hay tendencia, ¿cómo puedes encontrar momento para justamente trabajar las emociones, como tú decías, ¿no? de dentro a fuera, por un lado, una pregunta. Y dos, esto también, tú eres de la manera de pensar en que para poder ejercer, para poder practicar esas emociones que todos llevamos dentro y que muchas veces, como creo que bien has dicho, nos falta habilidad, nos falta entrenamiento, ¿tú eres del pensar de que necesitamos entornos mucho más favorables? Porque no todo el mundo está entrenado ni tampoco tiene conciencia de las emociones y juegan mucho en el terreno racional, y eso te lo digo yo bajo mi punto de vista, pero me gustaría tener el tuyo, ¿no? Juega mucho más en el racional y esto nos hace algo o bastante más insensibles, y esto nos hace ser más egocéntricos o jugar en un terreno en el que no entra el compartir. No sé qué opinas. Sí, Gracias. sí. A ver, vamos uno por uno, a ver si se puede contestar bien. La primera, ¿cuál era la primera? ¿Me ayuda? ¿Cuál es la primera pregunta, Sergio? Perdona. La primera hacía referencia a que en el mundo en el que vivimos, con la inmediatez... De encontrar tiempo, ¿no? Encontrar tiempo para trabajar emociones. Entonces, mi opinión es que siempre se encuentra tiempo, siempre. Pero ¿qué pasa que no buscamos ese tiempo? Lo que veo es realmente no vemos prioridade para isso. É difícil entender a diferença que pode ser em tu vida dedicar tempo a esto. Então, se tu tienes uma primeira
inversión de tiempo en esto y sientes los efectos, después será más fácil, será parte, es un hábito, es como cepillar los dientes todos los días que tú haces, será un hábito, es algo que tú sabes que necesitas hacer y queda un poco más natural. Yo veo que realmente la principal dificultad de empezar es no entender el poder de que realmente tiene para ti. La diferença que traz em tu rendimento profissional, em tu rendimento personal, em tu vida como um todo. E por isso eu te invito a provar, quizás prueba um mês, vou elegir um mês para buscar melhorar nisto. E vas perceber por ti mesmo alguns cambios que podem te levar a seguir encontrando tempo. Então, é a decisão de déjame provar e ver qué pasa. Es un cambio de creencia realmente, porque realmente fuimos educados a no dedicar tanto tiempo para eso. Es difícil para nosotros entender la importancia. Es mucho más tangible para nosotros ejecutar, por ejemplo, en trabajo, como tú has dicho. Tenemos mucha cosa para hacer. Entonces estás uno atrás de otro, tenga que hacer esto, otro. Y si algunas veces tú paras un tanto y, por ejemplo, que vas a hacer meditación, has elegido, voy a hacer meditación, vas a hacer meditación por 5 minutos, después tú vas a producir mucho más. Entonces vas a entender que tu producción aumenta y vas a encontrar el tiempo. Este es uno. Y de la otra pregunta que has preguntado, de ese lado más racional, el lado más emocional, hay mucho también de la personalidad, ¿no? No es que todos ahora... el ser racional también tiene su valor. El ser racional no quiere decir que tú no tienes emociones, no quiere decir que tú no vas a te perder por tus emociones y no vas a te preocupar con los otros, ¿no? Realmente es entender que tudo está conectado. Como eu he dicho en una parte, mesmo las decisiones que tomamos, que creemos ser totalmente racional, creemos que somos mucho más racionales, nuestra emocional siempre influencia, siempre está ahí. Y para algunos sí, más fuertes que para los otros. Eu creio que havia uma coisa mais que tu me has perguntado, Sergi, desta parte final. Bueno, yo creo que tu respuesta ya está bien. Sí, Sí, no sé. sí, sí. Yo en esta última parte, cuando te hablaba de lo racional, Claudia, a lo que quería tener tu opinión, y si eres de ese parecer, no porque no seamos racionales, yo creo que todos debemos tener también nuestra parte de racionalidad, pero yo creo que vivimos en una gran crisis, ¿vale? Que le llaman la quinta revolución a algunos, que es la revolución de las emociones, y también de que la racionalidad nos está llevando al egocentrismo. Es decir, no sé si esa es tu opinión o no es tu opinión. Es decir, yo lo que tú hablabas en la primera pregunta, yo ya lo entreno, pero yo me encuentro con muchos entornos y hablo con mucha gente que es poca, y lo que noto es mucho egocentrismo, no hay un B2B, aunque se habla mucho, no hay yo doy pero también recibo, no hay una equidad, sino lo que veo es un egoísmo donde yo quiero recibir mucho y a costa de lo que sea. Por lo tanto, aquí las emociones también juegan, creo, pero me gustaría tener tu opinión. Sí, no, es verdad, del ego, ¿no? Del egocentrismo, sí. Yo en realidad estoy haciendo ahora en este momento un curso que utiliza la neurociencia y junto con esta parte de comportamiento. Y la profesora ha dicho alguna cosa que fue interesante sobre esto, que naturalmente nuestro cerebro tiene ya esta conexión con el fuera, con los demás. Nuestro natural es sí nos conectar con el mundo fuera, con las otras personas, con el colectivo. Pero lo que pasa es que nos conectamos más con esta parte después que estamos más como satisfechos así con nosotros mismos. La prioridad es nosotros, ¿no? Por más que tenemos esta parte del colectivo, acabamos estando más preocupados realmente primero en atender nuestra necesidad, nuestra supervivencia, que es la prioridad. La prioridad del cerebro es la supervivencia. Pero muchas veces nos olvidamos, y estoy totalmente de acuerdo contigo,
de que olvidamos que para la supervivencia debemos estar en el colectivo, ¿no? Que necesitamos uno de los otros, que acaba hoy en día no siendo más tan natural, es una protección. Y cuando tú buscas mejor tu propósito, cuando tú entiendes mejor cómo tú funcionas, cuando tú estás realmente mejor contigo mismo, es el momento que tú vas buscar de una forma más natural el colectivo. Entonces tienes que primero estar bien contigo mismo. Estando bien contigo mismo, natural del cerebro es abrir más para el colectivo. Yo creo que toda a pandemia e tudo mais ha traído cambios já interessantes, ou ao menos questionamentos de todos, da importância mais do coletivo e menos do individual. Pero se isto llegará a trazer transformações realmente práticas, e eu muitas vezes penso o seguinte: quando tudo isto passar, não sei se passará, pero vamos dizer, tudo passou e volvemos a um normal, não? Quais são os cambios que realmente manteremos? Nos questionamos muito, que existe o que hablo muito. Uma coisa é saber, outra coisa é realmente executar. Então, que cambios realmente vamos levar para sempre? Não nos hace pensar agora, o coletivo é importante, mas vamos realmente chegar a absorver? Eu tenho minhas dúvidas, me gostaria muito. E espero que sim. Pues sí, es un cierre perfecto, yo creo. Ojalá que, porque vemos mucha solidaridad durante esta crisis, pero también hay gente que se aprovecha o se ha visto gente de todo, así que intentemos buscar, intentemos construir nuestras comunidades de esta manera, intentemos ser nosotros líderes y miembros de emociones sanas, de relaciones sanas y de apoyarnos los unos a los otros. Y muchísimas gracias, Claudia. Esperamos que desarrolles mucho más este tema en el máster. Si tenéis curiosidad, ya lo sabéis, podéis contactar con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación. Cualquier duda, estoy aquí. Gracias, Claudia. Fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Que vaya bien. Muchísimas gracias a todos por asistir también. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao.